Bienvenidos nuevamente, jovencitos, al curso de filosofía. Soy Yubino Yauri y voy a trabajar con ustedes lo que corresponde a la semana número 6 de nuestro ciclo. En esta semana vamos a trabajar lo que corresponde a la filosofía moderna, la primera parte de la filosofía moderna. En el video anterior desarrollamos lo que correspondió a la filosofía medieval. Vimos el pensamiento de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, ambos importantes representantes de la filosofía cristiana o medieval. En esta sesión debemos desarrollar los siguientes contenidos: un breve contexto, un panorama general de la época que vamos a abarcar en esta sesión. Desarrollaríamos también lo que corresponde al pensamiento de Francis Bacon, René Descartes, figura importantísima de la filosofía moderna. De hecho, se le considera padre iniciador de la filosofía moderna, como veremos enseguida. Y finalmente veríamos el pensamiento de John Locke. Muy bien, comencemos entonces con el contexto general. A nivel histórico general, la filosofía moderna arrancaría en un proceso pues de disolución, de crisis y disolución del sistema feudal. Estamos hablando ya del surgimiento y desarrollo del régimen capitalista. Nos estaríamos ubicando aproximadamente en el siglo XVI, XVII. En este contexto encontramos un debilitamiento de la Iglesia. Si en el medioevo la Iglesia tenía una hegemonía, un predominio a nivel cultural, a nivel ideológico, a nivel educativo, podríamos decir que en esta etapa lo que encontramos ya es un debilitamiento, un declive de ese poder que tenía la Iglesia. Y vamos a encontrar un enorme desarrollo y consecuentemente una influencia notoria del conocimiento científico. Esta es una etapa de gran desarrollo científico. Es una etapa en la que las ciencias naturales, las matemáticas, van a desarrollarse, a consolidarse de una manera vertiginosa. Y eso definitivamente va a influir en el proceso de la filosofía moderna. Entonces, este es un cuadro general del contexto en el que se desarrolla la llamada filosofía moderna, por lo menos en esta primera etapa que vamos a atender. Acá vamos a leer un breve texto de Francisco Romero en su Historia de la Filosofía Moderna. Nos dice Romero que el primer rasgo de la filosofía moderna es su pugna por lograr la autonomía del pensamiento frente a los dictados del dogma teológico y su esfuerzo por elaborar paulatinamente una nueva interpretación del mundo y de la vida, que atiende en primer término y cada vez más a la comprensión de las cosas mediante el libre uso de la inteligencia y con una firme predilección por lo natural, lo concretamente humano, lo terrenal. Este rasgo evidentemente distingue a la filosofía moderna de la filosofía medieval, ¿no es cierto? En esta lectura podemos encontrar cómo un rasgo de la filosofía moderna es la autonomía de la razón. Vamos a encontrar una independencia cada vez mayor de la actividad racional sobre el dogma, sobre la revelación, sobre la fe. Se busca, como indica la lectura, una nueva interpretación del mundo y de la vida. Se trata de una construcción novedosa de la realidad, una nueva manera de comprender la realidad. Comprensión que responde a las exigencias de la razón, ya no de la fe, ya no del dogma, ya no de la revelación, como lo era en la etapa medieval. En este otro texto de Francisco Romero podemos encontrar la relación que puede establecerse
en el contexto de la filosofía moderna entre la ciencia y la filosofía. Aquí se nos habla de cómo de algún modo se rompe el nexo, el maridaje, dice aquí, ¿no? Entre la filosofía y la teología existente en la época medieval. En la época moderna encontramos más bien un encuentro, encontramos una conexión muy estrecha entre la filosofía y la ciencia. Nos dice Romero, otro rasgo es su proximidad a la ciencia. Está hablando de la filosofía moderna. Trabaja en estrecha alianza con la investigación científica coetánea, hasta el punto de coincidir muchas veces en la misma persona el alto filósofo y el hombre de ciencia. Se sabe que los grandes exponentes de la filosofía moderna, en su mayoría, pues eran hombres de ciencia también, eran hombres que cultivaban determinadas ciencias particulares. El maridaje medieval de filosofía y teología es reemplazado, por lo tanto, por la vinculación entre el interés filosófico y el científico. Los dos grandes resortes de la ciencia moderna, la experiencia y la matemática, aparecen también y se problematizan en la filosofía, en las disputas sobre el alcance y valor de la experiencia y la razón, cuya expresión de mayor relieve es la larga y fecunda controversia entre el empirismo y el racionalismo, nos dice Francisco Romero, con relación a la filosofía moderna. Por otro lado, en este texto Crítica de la Modernidad, Touraine nos habla de otros rasgos que también se pueden ubicar en lo que es el pensamiento moderno. Nos dice el autor que durante mucho tiempo la modernidad solo se definió por la eficacia de la racionalidad instrumental, por la dominación del mundo que la ciencia y la técnica hacían posible. Claro, entendemos que el gran desarrollo de la ciencia y la técnica permitieron desplegar fuerzas, potencialidades para que los seres humanos controlen y dominen la realidad. El conocimiento científico hace posible que podamos tener cierto poder, cierto control, cierto dominio sobre las cosas. Entonces, esto es lo que llama mucho racionalidad instrumental, ¿no es cierto? Es la razón con un sentido técnico, con un sentido de dominación sobre la realidad. Pero, nos dice el autor, esta visión no da una idea completa de la modernidad e incluso oculta su mitad, el surgimiento del sujeto humano como libertad y creación. No hay una figura única de la modernidad, sino dos figuras vueltas la una hacia la otra, y cuyo diálogo constituye la modernidad, la racionalización y la subjetivación. Se habla de un rasgo muy importante de lo que es la modernidad, el pensamiento moderno, y es que el eje, podríamos decir el centro, lo va a constituir el sujeto. Se habla por eso de la modernidad como subjetivación. No solamente es la racionalidad instrumental vinculada con la ciencia y la técnica, el enorme desarrollo de la ciencia y la técnica, sino que también el otro elemento sería la subjetivación, el predominio de la subjetividad. Por eso muchos autores hablan de la filosofía moderna como una filosofía del sujeto, tal como se muestra en este cuadro. Se afirma que la filosofía antigua tiene como centro, tiene como punto de base al ser. La filosofía antigua, el pensamiento antiguo gira en torno al ser. En la época medieval, el centro lo va a constituir Dios. Hablamos del teocentrismo medieval. Y en la época moderna se va a constituir como centro, como base, como fundamento al sujeto. Es lo que nos decía el autor con la subjetivación como rasgo fundamental de la época moderna, del pensamiento moderno. Entonces, para muchos autores, la filosofía moderna constituye pues una filosofía del sujeto. Vamos a ver justamente con Descartes
porque se considera que la filosofía moderna es una filosofía del sujeto. Otro tema importantísimo que hay que mencionar en cuanto a la filosofía moderna es que el conocimiento se convertirá en un tema central. Se dice que el problema principal de la filosofía moderna, el problema no el único, sino el problema central que convoca la obra de diferentes autores que vamos a estudiar en este periodo, será el conocimiento, su fundamento, su método, sus límites. Se suele decir eso, entonces, que el conocimiento constituye la problemática central de la época moderna. Muy bien, ahora tocaría desarrollar en forma panorámica el pensamiento de los representantes de esta etapa de la filosofía. Dijimos que trabajaríamos el pensamiento de Francis Bacon, de René Descartes y de John Locke. Entonces, con respecto a Francis Bacon, ¿qué encontramos? ¿Quién es Francis Bacon? ¿Cuáles son sus principales contribuciones? Bacon es un pensador que va a plantear una nueva concepción del saber. Se opone a esa tradición aristotélica escolástica. Plantea un nuevo método, por así decirlo, ¿no? Una nueva manera, un nuevo modo de enfocar el conocimiento, el saber, la ciencia. Plantea, por ejemplo, el método inductivo experimental, contraponiéndose al método deductivista, silogístico, que predominaba en la escolástica como herencia de Aristóteles. Una de las frases más conocidas de Bacon es saber es poder. Saber es poder. Esto se ha interpretado como una concepción instrumental del conocimiento. La idea es que para Bacon, el objetivo del conocimiento, de la investigación, de la realidad, no es solamente la verdad, es decir, no es un objetivo puramente teórico. Bacon resalta que el objetivo es práctico, es un objetivo instrumental. Se trata de conocer la realidad, conocer la naturaleza, pero para poder obrar sobre ella, extrayendo provecho, extrayendo beneficios para el hombre. En otras palabras, se trata de conocer la realidad, conocer la naturaleza, para alcanzar, para obtener de ello un beneficio, unas consecuencias prácticas, beneficiosas, utilitarias. Estas son algunas de sus obras. La más importante sería el Nuevo Organón. El nombre indica más o menos ya pues una crítica al viejo organón aristotélico, ¿no? Él plantea un nuevo organón, es decir, un nuevo método, por así decirlo, ¿no? En la investigación y conocimiento de la naturaleza. ¿Cuál es el propósito de Francis Bacon? Francis Bacon plantea, como dijimos, una nueva concepción del saber, ¿no? Le llama la gran restauración. Plantea que el conocimiento, la ciencia, tiene como propósito dominar la naturaleza, pero obedeciéndola. Ese es un principio muy importante de la filosofía de Bacon. Se trata de dominar la naturaleza, pero a través del conocimiento de sus leyes. Si queremos tener cierto control, si queremos tener un cierto poder sobre la naturaleza, hay que conocerla, pero conocerla de una manera verdadera, de una manera auténtica. Hay que encontrar las leyes que rigen los procesos de la naturaleza. Una vez que encontramos esas leyes, será posible aplicarlas en el control, en el sentido práctico que mencionábamos. Se trata entonces de descubrir las leyes, las formas, le llama él, ¿no? Las formas o leyes de la naturaleza, mediante la experiencia y la inducción. Él hará una crítica a los métodos aristotélico-escolásticos. Considera que son métodos que no nos permiten tener conocimiento, son métodos estériles, métodos, digamos así, improductivos. Por ello, él va a plantear una nueva metodología, un nuevo enfoque de la investigación. Enfoque que se basa en la experiencia y en el procedimiento inductivo, como vamos a ver.
Considera que el conocimiento científico brinda nuevos inventos y recursos al hombre. Como decía, saber es poder. Uno de los temas centrales en el pensamiento de Bacon es su teoría de los ídolos. Denomina ídolos, digamos así, a prejuicios, nociones falsas, digamos, que estorban, que impiden, que dificultan una correcta investigación de la naturaleza. ¿Correcto? Cuando el ser humano se propone investigar la naturaleza para alcanzar conocimientos verdaderos acerca de ella, el ser humano tiene que evitar ciertos prejuicios, ciertas nociones incorrectas, puesto que ellas van a desviarlo de la investigación verdadera, ¿no? Hay que evitar entonces estos ídolos. Es necesario entonces reconocerlos, identificarlos, para poder evitar caer en ellos, desviar la investigación de la realidad. Y él plantea que hay 4 ídolos. Ídolos de la tribu, nos dice Bacon, tienen su fundamento en la misma naturaleza del hombre o el género humano. Un ejemplo, se afirma erróneamente, se cree erróneamente que el sentido humano es la medida de todas las cosas. Muy por el contrario, todas las percepciones tienen más relación con nosotros que con la naturaleza. Es decir, cuando el ser humano va a percibir, va a captar la realidad, no debe creer pues que su captación, que su percepción va a ser fiel, va a ser objetiva, ¿no es cierto? O sea, es un error pensar que nuestros sentidos, nuestra percepción, permite un conocimiento pleno, riguroso y objetivo. Hay que cuidarse de ese prejuicio, de este tipo de ídolos. Los llama ídolos de la tribu porque pertenecen a la humanidad, al hombre, a la humanidad en su conjunto. Son, digamos así, inherentes al género humano, son generales. Ídolos de la caverna tienen su fundamento en la naturaleza individual de cada uno, pues todo hombre, independientemente de los errores comunes a todo el género humano, lleva en sí cierta caverna en que la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida. Esto nos puede traer a colación la filosofía platónica, ¿no es cierto? Recuerdan el mito de la caverna de Platón. Acá nos estaría diciendo que cada hombre en particular, ¿no es cierto?, en forma individual, puede tener una caverna, o sea, puede ver individualmente ensombrecida la investigación de la naturaleza. ¿Correcto? Entonces, los ídolos de la caverna pertenecen al hombre en un plano individual. Los ídolos de la tribu pertenecían a la humanidad en general. En cambio, los de la caverna, digamos que corresponden al hombre individualmente. Tenemos los ídolos del foro, que se vinculan pues con la comunicación, con el hecho de que los hombres vivimos en comunidad. Dice, provienen de la reunión y de la sociedad de los hombres. Los denominamos ídolos del foro para significar el comercio y la comunidad de los hombres de que tienen origen. Los hombres se comunican entre sí por el lenguaje, pero el sentido de las palabras se regula por el concepto de vulgo. Bueno, aquí podemos señalar entonces que el lenguaje constituye también una suerte de trampa, ¿no? Puede convertirse el lenguaje, el mal uso del lenguaje, palabras, términos, construcciones lingüísticas, pueden ser pues un impedimento para investigar correctamente la realidad. Hay que tener cuidado, hay que evitar estos errores que surgen de la comunicación humana, ¿no? Del lenguaje. Y finalmente los ídolos del teatro, dice, son introducidos en la mente, en el pensamiento, por los diversos sistemas de los filósofos y los malos métodos de demostración. Los llamamos ídolos del teatro porque cuantas filosofías hay hasta la fecha, inventadas y acreditadas, son otras tantas piezas creadas y representadas, cada una de las cuales contiene un mundo imaginario y teatral. Un ejemplo puntual a lo que se puede estar refiriendo Bacon es el pensamiento aristotélico. Ustedes saben el enorme prestigio que tenía la filosofía aristotélica. El sistema aristotélico, toda esta metodología aristotélica predominó durante muchos siglos, a partir de la escolástica. Y de hecho
tenía una enorme reputación. Era Aristóteles una autoridad. Por lo tanto, su sistema de pensamiento, su metodología, pues se veían como si fuesen correctos, verdaderos. Bacon nos dice que estos sistemas, estos métodos aristotélicos, son imaginarios, son teatrales, son ficticios. O sea que estas construcciones filosóficas pueden también llevarnos al error, llevarnos al engaño. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no caer en estos ídolos del teatro, en estas construcciones teóricas teatrales, imaginarias, ficticias. De eso está hablando Bacon en su teoría de los ídolos. El método que propone Bacon es el método inductivo experimental. Presentemos un esquemita. En la investigación comenzamos con observaciones, experimentos, ¿no es cierto? Él plantea unas tablas para poder organizar la información, clasificar la información que podemos recoger de la observación, el experimento. Esas tablas nos permiten comparar, nos permiten clasificar, ordenar, digamos así, la información. Él hablaba de tablas de presencia, tablas de ausencia, tablas de grados, ¿no? De variaciones, qué sé yo. Y eso le permitiría al científico, al investigador, organizar toda esa información, ordenarla, tener pues una clasificación, un orden adecuado, para luego poder generalizar, ahí viene el tema inductivo, ¿no? El poder generalizar, extender a lo general y hallar de esa manera las leyes de la naturaleza, lo que él llamará formas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en resumen? Para poder llegar a las leyes generales de la naturaleza, ¿de qué partimos? Partimos de la observación, el experimento, o sea, de la experiencia. Correcto, partimos de la experiencia, obtenemos datos de la experiencia, datos que son particulares, y por medio de un proceso inductivo de generalización, alcanzamos las leyes, las formas de la naturaleza. Entonces, hay aquí algo muy importante que Bacon propone. Bacon propone, pues, una armonización, una combinación de la experiencia y la razón. Esto es muy importante mencionarlo, ¿no? En el proceso de investigación interviene la experiencia, pero también debe intervenir el elemento racional. Por eso es que Bacon nos presenta esta analogía, esta ilustración tan curiosa, tan interesante, pero tan exacta, tan precisa en su pensamiento. ¿Qué dice? Los que han manejado las ciencias han sido hombres o empíricos o dogmáticos. O sea, empiristas, racionalistas, por así decirlo. Los empíricos, a modo de hormigas, no hacen más que amontonar y usar, ¿no? O sea, no hacen más que amontonar, ¿no es cierto?, la información y usarla. Los racionalistas, los dogmáticos, a modo de arañas, hacen telas sacadas de sí mismos. Fíjense la analogía, esta alegoría tan interesante. Los empiristas son como hormigas que recogen información, amontonan información, ahí quedan. Los racionalistas puros, digamos así, construyen teorías de su propia cabeza, de su propio pensamiento, ¿no? Deducen, infieren por un proceso racional grandes teorías, grandes construcciones teóricas. Son como arañas que sacan telas de sí mismas, dice, ¿no? Luego nos habla de las abejas. La abeja, en cambio, tiene un procedimiento intermedio, sacando su material de las flores del jardín y del campo, transformándolo y digiriéndolo, sin embargo, con su propio poder. No muy desemejante a este es el verdadero trabajo de la filosofía, el cual no se apoya solo ni principalmente en el poder de la mente, ni el material recogido en la historia natural y en los experimentos mecánicos lo guarda íntegro en la memoria, sino transformado y digerido en el intelecto. Se entiende la metáfora, no tan interesante que nos pone entre estos insectos. Los empiristas son como hormigas, solo recogen, amontonan información y ahí la dejan. Los racionalistas son como arañas que elaboran grandes teorías que sacan de sí mismos, sacan de su propio pensamiento, no de la realidad, no del mundo, sino de su propia cabeza, de su propio pensamiento, de su propia razón. Y lo que propone Bacon más bien es esta síntesis, esta combinación, esta armonización entre la razón y la experiencia.
Por eso nos dice al final, mucho ha de esperarse de una alianza más estrecha y firme, no realizada todavía, de estas dos facultades que llamamos experimental y racional. Entonces, ¿de qué se trata la investigación? En resumen, ¿cómo se ha de proceder en la investigación de la realidad, según Bacon? Pues tiene su papel importante la experiencia, como decíamos, ¿no? La observación, el experimento son fundamentales para recoger información, ¿no? Para obtener información, datos. Pero ahí no se queda el proceso. Ahí debe intervenir la razón, digamos así, la actividad intelectual que procesa, ¿no es cierto?, que va a digerir, como dice él, no va a procesar, va a organizar esa información de tal modo que podamos alcanzar las leyes que rigen los fenómenos de la naturaleza. Esto que él llama las formas con las cuales se manifiesta la naturaleza. Formas constantes, formas regulares que son inherentes a la naturaleza. Y eso es lo que se debe investigar. Entonces, esto es un poco el método que planteaba Francis Bacon. Muy bien, el siguiente autor es René Descartes. Seguramente todos han escuchado de Descartes la famosa frase pienso luego existo. Sabemos pues que fue un racionalista francés, se le considera pues como padre o fundador de la filosofía moderna, la filosofía del sujeto. Es conocida su doctrina de las ideas innatas, él es un defensor de las ideas innatas, es un innatista. Siendo matemático, es comprensible que quiera aplicar de alguna manera los procedimientos, los rasgos de la matemática a la filosofía. Para muchos lo que hace Descartes es eso, ¿no? Matematizar a la filosofía. Si vemos que la matemática es un saber tan seguro, tan exacto, tan preciso, en cambio la filosofía se encuentra pues entrampada, extraviada en diferentes especulaciones, no es de extrañar que se quiera aplicar el saber matemático riguroso, preciso, claro, transparente a la filosofía. Y de algún modo eso es lo que vamos a encontrar en el pensamiento de Descartes. Obras, las más conocidas son el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Muy bien, ¿cuál es el propósito de Descartes? Descartes lo que pretende es fundamentar el saber, ¿no es cierto? Encontrar un fundamento sólido para todas esas construcciones del saber. Se puede comparar el saber, el conjunto de las ciencias, con un edificio. Y este edificio debe tener una base sólida, un fundamento estable, firme, fuerte. Entonces se trata de encontrar esos fundamentos. Se trata de encontrar esas bases que sostengan al conjunto del saber. La tarea de Descartes es esa entonces, ¿no? Es una tarea metafísica. Por eso comparaba la filosofía con un árbol, donde la metafísica justamente es la raíz. La física, la ciencia natural en general, la filosofía natural, como se le llamaba, venía a ser el tronco. Mientras que otras ciencias menores, él mencionaba pues la medicina, la mecánica, la moral también, son ramas en ese árbol. Al comparar Descartes a la metafísica, la filosofía primera con las raíces del árbol, nos da a entender pues que la metafísica cumple un papel fundamental, ¿no? La labor de la metafísica es justamente de fundamentos, de bases, de cimentación. El conjunto del saber, las diferentes ciencias, se apoyan, digamos que se nutren de la metafísica. Entonces, esto es un tema importantísimo para entender el pensamiento de Descartes, a dónde apunta. Él hablaba de Arquímedes, por ejemplo, ¿no? Él ponía esta analogía con lo que hace Arquímedes. Así como Arquímedes pedía un punto de apoyo para mover el mundo, el famoso Arquímedes de Siracusa, Descartes también dice lo mismo, ¿no? Nosotros también vamos a buscar ese punto de apoyo firme, ese punto arquimédico,
que nos permita sustentar el conjunto del saber. Para lograr esto, Descartes aplica un método. Él expone este método en base a 4 reglas. La regla de la evidencia: no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. Y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. En pocas palabras, ¿qué dice la regla de evidencia? Si un dato, si una idea, si un juicio, un conocimiento, ponle, presentara la menor duda, debes rechazarlo como falso. Ese es el punto. Yo debo admitir conocimientos, datos, información, si tú quieres, que sea indudable. Un dato, un conocimiento sobre el cual no pueda haber la menor duda. Correcto. La menor duda ya es motivo de descalificación, de desechar ese dato, esa información. Un conocimiento verdadero, un juicio verdadero tiene que ser absolutamente claro y distinto. No debe admitir duda alguna. La regla del análisis dice: consiste en dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. La regla de división. Análisis es dividir, ¿no? Divides un problema en diferentes partes para poder examinarlo, evaluarlo mejor. La síntesis. Conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Claro, es como dicen, ir de lo simple a lo complejo, ¿no? Partir de lo más simple a lo que es complicado. Y una regla muy interesante es la regla de la enumeración: hacer recuentos integrales, revisiones tan generales que llegas a estar seguro de no omitir nada. Para muchos, lo que encontramos aquí, y el propio Descartes también lo señala, es la aplicación de reglas matemáticas, ¿no? Descartes nos dice que las matemáticas tienen muchísimas reglas. Él se refería a la aritmética, al álgebra, a la geometría, ¿no? Tiene innumerables cantidades de reglas. De algún modo, Descartes coge 4. Digamos que resume todo ello en 4. Y son estas 4 las reglas que propone para una correcta investigación de la verdad, dice él, ¿no? Descartes señalaba que todos los seres humanos tenemos capacidad racional. Todos tenemos la razón, el buen sentido, dice él, ¿no? La razón, el buen sentido está en todos los hombres repartida. El problema es que no todos sabemos utilizar bien la razón. Es decir, yo poseo capacidad racional, pero quizá no tengo la manera de usar esa capacidad racional. Descartes pensaba por ello que era necesario un método sencillo que conste de pocas reglas que le permitan a los hombres conducir de manera correcta su razón. Esa capacidad racional bien orientada, bien dirigida, a eso apuntan estas reglas que nos da Descartes. Investigar de una manera rigurosa, de una manera certera, de una manera efectiva. Estas reglas lo permitirían. Y ahora pasaríamos a las meditaciones de Descartes, ¿no? Lo más importante en el pensamiento de Descartes lo vamos a esquematizar de esta manera. Descartes va a plantear entonces, como punto de partida, la búsqueda de una verdad fundamental o evidente. Habíamos dicho que él quería fundamentar el conjunto del saber, ¿no? Hallar las bases sólidas, ese punto de apoyo arquimérico para lo que viene a ser el conjunto del saber o las ciencias. Busca una verdad fundamental, una verdad evidente, una verdad sobre la cual no haya duda alguna, como hemos visto, que no quede la menor duda. Entonces, un conocimiento totalmente seguro, claro y distinto. Evidente significa eso, claro y distinto, inconfundible, preciso, exacto, claro, absolutamente verdadero. Para ello, Descartes quería entonces basar las ciencias, ¿no? En esa verdad fundamental, en esa verdad evidente, tiene que ser pues el fundamento, la base sólida de las ciencias. Para ello aplica la duda.
¿no es cierto? Acá se habla de la duda cartesiana, no es una duda escéptica. ¿Cuál es la diferencia entre una duda escéptica y una duda cartesiana? La duda que propone Descartes. Ahí nomás se puede apreciar la gran diferencia. Ustedes pueden notar la gran diferencia entre la duda de los escépticos, que Descartes rechaza, y la duda que él propone. La duda escéptica no pretende la verdad. O sea, los escépticos planteaban la suspensión del juicio. Los escépticos planteaban la imposibilidad de distinguir la verdad. Yo no puedo distinguir la verdad de la falsedad. O sea, yo no podría determinar que un conocimiento, que un dato es verdadero, como tampoco puedo hacerlo con respecto a la falsedad. Por ello planteaban los escépticos la suspensión del juicio. En cambio, Descartes nos está planteando una búsqueda de la verdad. Descartes pretende una verdad y no cualquier verdad, sino una verdad clara y distinta. Es como decir una verdad absolutamente verdadera, una certeza, si tú quieres, una certidumbre, una verdad de la cual no puede haber duda alguna. Entonces, del saque, ¿no? Tenemos que la duda cartesiana es una duda que apunta, que se orienta al logro, a la obtención de la verdad, mientras que la duda escéptica rechazaría de plano esa posibilidad. Ahí tienes una diferencia fundamental. Descartes va a distinguir la duda que él propone de la duda escéptica. Bien, la duda cartesiana se vincula pues con estos tres elementos: los sentidos, los sueños, el genio maligno, la famosa hipótesis del genio maligno. ¿Qué pasa con los sentidos? Fácil, nos engañan. Simple, los sentidos nos engañan. ¿Cuántas veces nos hemos visto engañados por los sentidos? Dice Descartes, ¿no? Pone muchos ejemplos. ¿Qué pasa con los sueños? Y también los sueños suelen también ser motivo de engaño, de confusión. Descartes dice, yo puedo estar soñando que estoy aquí en mi casa, ¿no? Veo la mesa, veo los libros, veo la chimenea, pero nada de ello está ocurriendo porque es un sueño, no es real. ¿Qué pasa? Que en los sueños uno experimenta, uno entre comillas percibe cosas, pero nada de lo que percibe, nada de lo que experimentas en los sueños es real. Entonces llegamos a un punto en que los sueños pueden ser motivo de engaño, motivo de duda. ¿Cómo yo sé que estoy en la realidad? ¿Cómo yo estoy seguro de que no estoy soñando? ¿Qué tal si todo esto es un sueño? ¿Qué tal si en este momento estoy durmiendo, estoy en mi cama, pero yo estoy viendo aquí mi computadora, mi mesa, mi oficina, qué sé yo? Veo el sol, ¿no? Veo el cielo, pero nada de esto es real. Entonces llegamos a un punto en el que no se podría distinguir el sueño de la vigilia. ¿Cómo distinguimos el estar dormido, o sea, soñando, y el estar despiertos? Si prácticamente son experiencias similares, muy parecidas. Lo que experimento en mis sueños, pues se parece mucho a lo que estoy experimentando en este momento. Y si lo que experimento en este momento se parece tanto, se asemeja tanto a lo que experimento en sueños, puedo pensar que estoy durmiendo, que estoy soñando. ¿Qué tal si esto es un sueño? ¿Cómo estoy seguro? Duda, ¿sí o no? Y por último, para llevar al extremo la duda, ¿no es cierto? Para llevar la duda, pues, a una situación ya radical, como se ha dicho, extrema, hiperbólica. Reconocen esa palabra hiperbólica. Saben que un hipérbole es aquella figura literaria que consiste en la exageración de rasgos, exageración de características, ¿no? Hiperbólica. Entonces, una duda hiperbólica, una duda exagerada, una duda radical. Para plantear esa duda al extremo, esa duda radical, esa duda hiperbólica, es decir, para dudar de todo prácticamente, dudar de que estamos en el mundo, dudar que esto es real, dudar hasta de mi cuerpo, dudar hasta de los conocimientos matemáticos, todo se puede poner en duda, todo, absolutamente todo. Para ello Descartes recurre a la hipótesis del genio maligno. ¿Qué es esto del genio maligno? Es una hipótesis, ¿no? Descartes dice, supón que existe un ser poderosísimo, astuto y engañador, dice él, ¿no? Imagínate como una especie de Dios, pero un Dios malo que está aplicando todo su ingenio, todas sus artes en engañarnos.
Entonces, él nos puede estar engañando en todo aquello que conocemos. Entonces, de esta manera, como ves, la duda se lleva al extremo. Llegaríamos a la conclusión de que se puede dudar de todo. O sea, con la hipótesis del genio maligno, resulta que podemos dudar de todo. Veo mi cuerpo, quizá no esté mi cuerpo ahí en la realidad, no exista. Veo el sol, siento el calor del sol, pero puedo dudar tranquilamente del sol. No existe el sol entonces, porque ese genio maligno me está engañando. Y cuando me dicen que 2 más 2 es 4, de repente es mentira, de repente el genio maligno también me está engañando hasta en esas supuestas certezas matemáticas. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. Puedo dudar de todo, ¿sí? Nada existe entonces. No existe el sol, no existe el cielo, no existen las estrellas, no existe mi cuerpo, no existe nada. Dudo de todo. Pero aquí viene lo interesante. Resulta que al dudar de todo, digamos que no puedo dudar de algo. ¿Puedo dudar de que estoy dudando? O sea, ¿puedo poner en duda la propia duda? ¿Puedo dudar del sol? ¿Puedo dudar de esta computadora? ¿Puedo dudar de esta silla? ¿Puedo dudar de mi propio cuerpo? Pero pregunta, ¿puedo dudar de que estoy dudando? Imposible, ¿no? ¿Cómo voy a dudar de que dudo? No se puede dudar de que uno duda. O sea, el sujeto no puede dudar de que está dudando. Ahora, resulta que el dudar es una operación del pensamiento. Llegamos a la conclusión, digamos así, inferimos, deducimos que el pensamiento es una certeza, ¿no? Si dudo, pienso. Y aquí viene lo fundamental. Si pienso, ¿qué se puede decir a partir de eso? Si pienso, ¿cómo voy a pensar sin existir? Es decir, ¿cómo puedo pensar y no existir? ¿Es lógico, es coherente pensar sin existir? ¿O el pensar involucra existir? Obvio, si pienso, tengo que existir. Pienso, luego existo. Llegamos entonces a la famosa frase, la autocerteza del pensamiento propio, ¿no? La autocerteza del yo pienso, le llaman algunos, ¿no? Del cogito, ¿no? La autocerteza del cogito. Es autoevidente. El yo pienso se convierte entonces en una verdad, una evidencia, indudable, incuestionable. Él dice bien claro, ¿no? Así hay un genio maligno que siempre me esté engañando, que siempre me esté haciendo dudar de todo, no va a poder hacer que yo refute eso, no va a poder engañarme en ese sentido, de que pienso y por ello existo. Ahora, hay que también aclarar, esto también es un tema un poquito más técnico, porque muchos podrían pensar, profe, pero si yo pienso, entonces existo. Eso es una relación lógica. Pienso, luego existo. Esto es una cuestión condicional, digamos, ¿no? Es una inferencia, es una deducción. Primero pienso, después existo. Uno podría entender entonces que ahí hay una regla lógica, que hay un principio lógico de por medio, ¿no? Una deducción. Pensar, por lo tanto, existir. No, Descartes toma esto como una intuición. Es algo intuitivo. Por eso hablábamos de una autocerteza. Es decir, el pensamiento, en el acto mismo, en el hecho mismo de pensar, digamos que capta, aprehende de manera inmediata su existencia. ¿Correcto? O sea, el hecho de pensar, de algún modo ya se da la existencia en ello mismo. No es entonces una deducción para Descartes, es una intuición. Es una verdad intuitiva. Eso también lo aclara porque recibió críticas, tuvo varios detractores, definitivamente, y uno de ellos le soltó esa crítica. Le dijo más o menos esto, un detractor, ¿no? Un objetor. Le dijo, Descartes, tú has dudado de todo. Dudaste de todo, pusiste en duda todo, negaste todo, que el genio maligno, la duda radical, ya, perfecto. Pero luego no sales con que pienso y entonces existo. Y resulta que en el pienso, entonces existo, hay una cuestión lógica de por medio. Pero no se supone que habías dudado de todo, no se supone que habías rechazado todo. Al decir pienso existo, estás presuponiendo reglas lógicas, una implicación, una deducción. Entonces, pienso luego existo se estaría basando en una deducción, lo cual sería contradictorio porque con el genio maligno habías dudado de todo, hasta de las matemáticas. Más o menos ese fue el tenor de la objeción, de la refutación que le quisieron hacer a Descartes. Y Descartes tiene que explicarse, Descartes tiene que aclarar.
Y ahí es donde nos dice que el pienso luego existo no es una deducción, no es un proceso lógico del A entonces B, A por lo tanto B, no, sino más bien es un acto intuitivo, por así decirlo, ¿no? Es una verdad intuitiva, como les dije. El pensar al mismo tiempo se da la existencia. En el hecho de pensar, ya de por sí mismo se supone, se presupone ya la propia existencia. No hay ninguna deducción, no hay ningún proceso lógico de promedio, y de esa manera Descartes responde a la crítica, a la objeción que le hicieron. Muy bien, un fragmento. En esta lectura de las meditaciones metafísicas, Descartes nos dice, me he convencido de que no hay nada en el mundo. Ahí está lo de la duda que te mencionaba. Ni cielo, ni tierra, ni mentes, ni cuerpos. Pero me he convencido también de que yo no soy. Ahora bien, si de algo me he convencido, ciertamente yo era. Pero hay cierto engañador sumamente poderoso y astuto que de industria siempre me engaña, el genio maligno. Ahí está aludiendo Descartes al genio maligno. Ahora bien, si él me engaña, sin lugar a dudas yo también existo. Y engáñeme cuanto pueda, que nunca conseguirá que yo no sea nada mientras piense que soy algo. De manera que, habiéndolo sopesado todo exhaustivamente, hay que establecer finalmente que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cada vez que la profiero o que la concibo. ¿Se entiende el vínculo que hay, no? No hay entonces un tema de deducción lógica, sino que el hecho mismo de concebir, de entender el yo soy, yo existo, lo hace verdadero. En el acto mismo de su concepción, ya es verdadero. No es entonces un proceso lógico, no es una deducción lógica. Para Descartes, el pienso luego existo tiene una certeza inmediata, intuitiva, es una autoevidencia, una autocerteza, la famosa autocerteza del cogito, ¿no? Del yo pienso. Por otro lado, también Descartes, al haber encontrado el pensamiento como la realidad fundamental, la realidad primaria, recuerda, puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que pienso. Pienso, existo. Yo pienso, yo existo. Yo pienso, yo soy. Entonces resulta que el pensamiento se constituye en la realidad primaria, la realidad fundamental. Ahí tenemos la subjetividad, ¿no? La primacía de la subjetividad, la primacía del sujeto. Por ello se habla de la filosofía moderna que comienza con Descartes como una filosofía del sujeto, una filosofía de la subjetividad. ¿Por qué? Porque el sujeto se ha convertido pues en una autoevidencia, ¿no? Hemos podido dudar de todo, pero no podemos dudar de que estamos pensando. El pensamiento se constituye en una realidad evidente de por sí. Entonces Descartes va a decirnos que hay tipos de ideas. ¿Qué encontramos en el pensamiento? Dice Descartes. ¿Qué encuentro en mi pensamiento? Yo soy, yo pienso, yo soy pensamiento, yo soy algo que piensa. ¿Y qué encontramos en el pensamiento? Ideas. Y nos habla de tres tipos de ideas. Las ideas adventicias son como ideas que vienen de afuera, dice él. No son las ideas que provienen de afuera. Vienen de afuera. Son como de un origen externo y tienen que ver con los sentidos. Son aquellas que adquirimos por medio de los sentidos. Nos habla de ideas facticias que resultan de la composición, de la combinación de diferentes ideas. Tiene que ver con la imaginación. Y nos habla de ideas innatas, ideas que no están no son fabricadas por nosotros, o sea, no son facticias, tampoco son ideas que provengan del exterior, no son adventicias. Estas ideas innatas están en nuestra razón, están en nuestro pensamiento de por sí. Su fundamento, su fuente es la propia razón humana. Y justamente Descartes nos dirá que estas ideas innatas son verdaderas, son evidentes. Por ejemplo, la idea del yo pienso es innata. La idea de Dios es innata. Los principios matemáticos, estos grandes conocimientos matemáticos también son innatos. En cambio, si tú hablas de una sirena, la idea de sirena no es innata. ¿Por qué?
porque tú has fabricado la idea de sirena con la imaginación. La idea de sirenas, minotauros, son producidas por nuestra mente, por la imaginación, al combinar diferentes ideas. Una sirena surgiría de la combinación de la idea de pez y la idea de mujer. Peces, mujeres, hemos visto. Combinamos ambas ideas y producimos, fabricamos, hacemos las ideas de sirenas, o la idea de sirenas, perdón. Y por ejemplo, ¿no? Si la idea de un árbol, la idea de una roca, la idea del sol, pues son ideas adventicias. Tienen su origen en los sentidos. Pero no olviden que de todas estas, ¿cuáles son las verdaderas? ¿Cuáles son las evidentes? ¿Cuáles son aquellas en las que podemos confiar en nuestra investigación? Las ideas innatas. Descartes fue un innatista, hay que recordarlo. El conocimiento verdadero para Descartes. ¿De dónde ha de provenir entonces el conocimiento verdadero? ¿Cuál de nuestras facultades será entonces la base del conocimiento auténtico, del conocimiento verdadero? Indudable, incuestionable. ¿Serán los sentidos? ¿Será la imaginación? Para explicar esto, Descartes recurre al famoso ejemplo del bloque de cera. Imaginemos un bloque de cera, ahí lo tienen. Tiene un aspecto, tiene un color, tiene una forma, tiene una apariencia, ¿no es cierto? Ahora imaginemos que hay calor, hay fuego. ¿Qué ocurriría con este bloque de cera al ser calentado, al acercársele al fuego? Obviamente va a pasar esto, ¿no? Se va a derretir, se va a derretir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cambia de aspecto, cambia de apariencia. Tendrá otro color, tendrá otro olor, tendrá otro aspecto. Entonces, acá viene lo interesante. Si nos fijamos en los sentidos, si le creemos a los sentidos, ¿qué pasaría, señores? Si le creemos a nuestros ojos, a nuestro olfato, entonces llegaríamos a la conclusión de que son dos cosas distintas, ¿sí o no? Pensaríamos que esto es una cosa, vamos a ponerle aquí, pensaríamos que esto es una cosa X, una sustancia X, un objeto X, y pensaríamos que esto es un objeto Y, diferente, ¿sí o no? O sea, si nos basamos en los sentidos, vamos a equivocarnos. Si nos basamos en los sentidos, cometeremos un grave error. Por ello, Descartes nos va a decir lo siguiente. Los cuerpos no son conocidos propiamente por los sentidos o por la imaginación, sino solo por el entendimiento, ya que no se les conoce al tocarlos o al verlos, sino solo porque se entienden. O sea, la facultad que nos permite el conocimiento real, el conocimiento verdadero, no son los sentidos, no es la experiencia, sino la razón, lo que aquí llama entendimiento, esta facultad racional. Por ello a Descartes se le considera pues como un racionalista, ¿no? Él va a ser el iniciador del racionalismo moderno. Con Descartes comienza esta tendencia tan importante en la filosofía moderna que conocemos como racionalismo. El racionalismo va a plantear que el fundamento del saber es la razón. Va a plantear que la razón tiene la capacidad de deducir, de derivar de ella misma todo el conocimiento de la realidad en forma verdadera, incuestionable. Muy bien. Por otro lado, Descartes también nos habló de sustancias. ¿Cuáles son las sustancias existentes en la realidad? Él llega a la conclusión de que hay tres sustancias en realidad, ¿no? Tres sustancias. Hay una sustancia material, la llama sustancia extensa, la res extensa. Hay una sustancia pensante, la cosa pensante, la res cogitans. Y habría una tercera sustancia, que es la sustancia infinita, la sustancia eterna, Dios, por así decirlo, ¿no? Dios como sustancia, como entidad. Pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Cómo interpretamos al ser humano? Aquí Descartes nos propone un dualismo. Se le considera como un dualismo sustancialista. Para entender al hombre
No podemos solamente recurrir a la sustancia extensa o material, ni tan solamente a la sustancia pensante inmaterial, ¿no es cierto? Descartes nos ha dicho que ambas sustancias tienen una diferencia total. Ambas sustancias son totalmente distintas. La sustancia pensante es inmaterial, es imperceptible, es intangible, no obedece a las leyes de la física o de la naturaleza. Esa sustancia pensante se entiende como la conciencia, la mente, el pensamiento, ¿no es cierto? No tiene que ver pues, con el mundo físico, no tiene que ver con el mundo material, no necesita del cuerpo, el alma, la mente, la conciencia. En cambio, la sustancia extensa sí es material, está determinada por las leyes físicas, es lo que llamamos materia, ¿no? Los objetos tangibles, los objetos físicos, los objetos perceptibles, los cuerpos. Cuando hablamos del hombre, entonces, hablamos de dos aspectos, de dos entidades. Por eso es dualista, porque apela a dos entidades para entender, para concebir al hombre. Una entidad sería el cuerpo, sustancia extensa, la otra entidad sería el alma, lo que viene a ser sustancia pensante. Descartes nos habla entonces de una vinculación, de una conexión entre ambas sustancias. De hecho, el cuerpo y el alma se comunican mutuamente, ¿no? Se interrelacionan. Acá nos dice Descartes, la naturaleza también me enseña por medio de esas sensaciones de dolor, de hambre, de sed, que yo no solo estoy en mi cuerpo como el marinero en su nave, sino que estoy unido estrechísimamente y como mezclado con él, de tal manera que formo una sola cosa con él. Pues si no fuera así, cuando el cuerpo se lesiona, yo que no soy más que una cosa pensante no sentiría dolor, sino que percibiría esta lesión con el puro entendimiento, como el marinero percibe con la vista si algo se rompe en su nave. Y cuando el cuerpo necesita alimento o bebida, lo entendería expresamente en vez de tener confusas sensaciones de hambre y de sed. Pues ciertamente estas sensaciones de sed, hambre y dolor no son más que ciertos confusos modos de pensar que surgen de la unión y de esa especie de mezcla de la mente con el cuerpo. Claro, hay un montón de evidencias empíricas, hay un montón de ejemplos que muestran que hay una conexión entre el cuerpo y el alma. Si yo me golpeo la cabeza, ¿correcto? ¿Qué podríamos decir? A ver, como el cuerpo es algo físico, algo material, el alma es algo no físico, algo inmaterial. Entonces, cuando yo me golpearía la cabeza, simplemente yo experimentaría el golpe en la cabeza y no sentiría ningún dolor. Porque claro, ¿cómo se transmitiría el golpe? ¿Cómo se traspasaría? ¿Cómo se transmitiría? ¿Cómo se comunicaría el golpe en el cuerpo? ¿Cómo pasaría al alma? No hubiese sentido dolor. Si pensáramos que están totalmente separados, si estuvieran aislados el cuerpo y el alma, entonces lo que le pasara al cuerpo quedaría en el cuerpo, ya no pasaría al alma. Por eso dice, si me golpeara, no sentiría ningún dolor, ¿correcto? Y a la inversa, cuando a mi cuerpo le falta, por ejemplo, o mejor dicho, cuando el alma, por ejemplo, siente hambre, siente sed, cuando el alma tiene un pensamiento, ¿cómo se lo comunicaría al cuerpo? Yo en este momento pienso mover la mano derecha. Ya, mi pensamiento está hablando de mano derecha en movimiento, ¿no? Entonces lo estoy pensando. Pero mira qué interesante, el cuerpo lo puede ejecutar, ¿no? Es decir, mi pensamiento está comunicándose con mi cuerpo. Ahora viene la gran pregunta, ¿cómo se comunican? ¿Cómo se comunica el cuerpo y el alma? Está claro que hay una interrelación causal. Está claro que hay una comunicación, que el cuerpo y el alma se comunican. Probado, ¿no? Está 100% claro. Descartes pondrá miles de ejemplos. ¿Y cuál es la respuesta que da Descartes? ¿Cómo explica la comunicación entre cuerpo y alma? ¿Cómo explica la comunicación entre dos entidades o sustancias totalmente distintas? Acá recurre a la siguiente propuesta. Nos dirá que la glándula pineal, ahí está la respuesta, esta pequeña glándula situada hacia la mitad de la sustancia del cerebro. Descartes también es anatomista, Descartes también hace prácticas de anatomía, Descartes también observa el cuerpo humano en su interior. Así es. Y consideró que en esa glándula especial, pues estaría la explicación.
La glándula pineal sería como esa bisagra, ¿no? Ese puente de unión, como ese punto de comunicación entre la mente y el cuerpo. Dice, ¿no? Nexo de unión entre el alma y el cuerpo en la que interacciona la mente con los espíritus animales que a través de la sangre y los nervios relacionan la res cogitans, o sea, la mente, el alma, con el cuerpo. Orienta el movimiento e influye sobre el alma. Entonces esa fue la respuesta que nos dio René Descartes al famoso problema de la comunicación entre la mente y el cuerpo, entre el alma y el cuerpo. De esa manera complementa pues su dualismo antropológico, su manera de comprender al ser humano. Muy bien, ya hemos trabajado brevemente el pensamiento de Francis Bacon, el de Descartes, y ahora corresponde desarrollar la obra filosófica más importante de John Locke. Sabemos que fue empirista, critica y rechaza al ignatismo. John Locke le dedica muchísimo texto al análisis y al rechazo, a la refutación del ignatismo. También John Locke tiene un lugar muy importante en la historia de las ideas políticas. Muchos lo consideran como el padre del liberalismo político. Esta tendencia, esta doctrina que defiende la libertad, la igualdad, los derechos naturales de los hombres, ¿no? La división de poderes del Estado, esta tendencia que coloca al individuo, sus intereses y derechos por encima de los intereses del Estado. Para el liberalismo político, el Estado simplemente estará al servicio del bienestar, del bien común. El Estado no debe tener ninguna injerencia, el Estado no debe pisotear, no debe alterar las actividades individuales, ¿no? El Estado simplemente debe garantizar el resguardo, el respeto a esas libertades, a esos derechos naturales que tienen los hombres. Derechos como a la vida, derechos como la propiedad, algo que defenderá con mucha fuerza John Locke. Pero lo que nos interesa más es su pensamiento filosófico, ¿no? Nos vamos a concentrar entonces en su obra, Ensayos sobre el entendimiento humano. Ahí encontramos esta filosofía conocida como empirismo. ¿Cuál es el propósito de John Locke? Él propone investigar el entendimiento, sus orígenes, su certidumbre, su alcance. Como dijimos, el tema central de la filosofía moderna es el conocimiento. John Locke también se propone hacer un análisis de nuestro entendimiento. ¿Para qué? La idea es esta, investigar el entendimiento para poder trazar los límites del entendimiento humano, o sea, hasta dónde llega, como dice aquí. Si por esta investigación acerca de la naturaleza del entendimiento logro descubrir sus potencias, sus capacidades, hasta dónde alcanzan, respecto a qué cosas están en algún grado en proporción y dónde nos traicionan, presumo que será útil para que prevalezca en la ocupada mente de los hombres la conveniencia de ser más cauta en meterse con cosas que sobrepasan su comprensión, de detenerse cuando ha llegado al extremo límite de su atadura y a sentarse en reposada ignorancia de aquellas cosas que, examinadas, se revelan como estando más allá del alcance de nuestra capacidad. En pocas palabras, el propósito de su libro es determinar hasta dónde llega el conocimiento, hasta dónde podemos conocer. Y de esa manera no cometamos el error de tratar de conocer más allá de nuestras capacidades. Él hace una analogía muy interesante entre su propósito y lo que viene a ser las ondas, ¿no? Las ondas de los barcos. Tú sabes, las embarcaciones usan estas ondas. ¿Qué les permite estas ondas? Esta sonda no le permite conocer el entorno marítimo, o sea, con esta sonda no vamos a saber pues qué peces hay, no sabemos. Esta sonda solamente nos permite ver cuando tenemos el fondo del mar, ¿no? Y esto es muy importante, es muy valioso para las naves, para los barcos, porque si no tuvieran la sonda, ¿qué podría ocurrir? Todos entendemos esto muy fácilmente, ¿no?
Si no sabemos en qué profundidad nos encontramos, cuán profundo están las aguas, cuán profundas están las aguas, cometemos el error, caemos en el riesgo de encallar, ¿no? O sea, este navío puede encallar, puede quedarse atrapado al no tener la profundidad necesaria. La sonda entonces es muy útil, es muy valiosa, porque le permite ver hasta dónde puede llegar, ¿sí o no? Si de repente las aguas están muy bajas, ¿no? El barco puede encallar, entonces el navegante dirá, no, aquí no más, aquí nos quedamos, o vamos más adelante, o no. Le permite determinar hasta dónde puede llegar, ¿no es cierto? La sonda le permite eso, por eso su valor, su utilidad. Igualito, lo que John Locke pretende es esto, ¿no? Establecer hasta dónde podemos conocer, hasta dónde llega nuestro entendimiento, y no caer en el error de ir más allá de lo que podemos conocer. Ese fue, como John Locke dice, su humilde, su modesta pretensión, su modesto propósito. Bien, otro punto importante es la crítica que hace a las ideas innatas. Acá tenemos un argumento muy conocido que plantea John Locke. El consenso o asentimiento universal. ¿Qué dice este argumento? Si hubiera principios innatos, ¿correcto? Si tuviéramos conocimientos innatos, tendrían aceptación universal. Lógico. Si los principios fueran innatos, teóricos, prácticos, ¿no es cierto? Si los hombres tuviéramos estos principios innatos, entonces todos los hombres los conoceríamos, los aceptaríamos, ¿no te parece? Si los conocimientos, las ideas fueran innatas, todos los hombres tendrían esas mismas ideas. Habría entonces un conocimiento común, habría un consenso, habría una unanimidad con relación a esos conocimientos. Pero, acá viene lo bueno, hay muchos hombres que no conocen esos principios o no los aceptan. Ahí nos habla de los niños, los locos, los salvajes, entre comillas. Claro, la evidencia indica que un niño no tiene conocimiento pues, de muchas cuestiones matemáticas o lógicas. Si hubiera ideas innatas, principios innatos en lógica, en matemáticas, todos naceríamos con esos conocimientos. Entonces, un niño debería tener esos conocimientos, pero como no es así, John Locke dirá, pues no existen esos principios innatos. Igualmente, los llamados salvajes, ¿no? Él dice, hay pueblos en el mundo que ignoran esos principios lógicos, que no aceptarían esos principios de la lógica o de las matemáticas o la idea de Dios. Hay muchos pueblos donde no existe la idea de Dios. La idea de Dios está ausente en la mente de esos hombres. Entonces, ¿cómo me vas a decir que la idea de Dios es innata? Si fuese innata, todos los hombres tendrían esa idea, pero hay seres humanos que no las tienen, con lo cual la conclusión sería que no hay ideas innatas, no existen esos principios innatos. Otro argumento, las propias facultades que tiene el ser humano. El hombre está dotado de la capacidad para llegar al conocimiento de los principios, puede aprenderlos. No hay necesidad de que tenga esos principios de manera innata, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Que los seres humanos tienen la capacidad para aprender esos conocimientos y entonces si tenemos la capacidad para aprenderlos, sería absurdo pensar que son innatos. O sea, si fueran innatos, no tendría la capacidad de aprenderlos. Pero podemos ver que todos aprendemos. Los niños aprenden matemáticas poco a poco con el desarrollo, ¿no? de su pensamiento, sus habilidades. El niño va aprendiendo cosas abstractas, complicadas de las matemáticas. Quiere decir que tienen esa capacidad, esa potencialidad. Y entonces, ¿para qué van a ser innatos si ya tienen la capacidad de aprenderlos? Esos son argumentos que presenta John Locke y con los cuales refuta al innatismo. No olvides, para John Locke no existen esas ideas innatas. ¿Qué más? Nos dice John Locke que la experiencia es la única fuente de las ideas. Acá viene esta famosa tesis de que la mente es como una tabula rasa, como un papel en blanco, ¿no? Así nacería la mente, como un papel en blanco, una tabula rasa, no hay contenidos, no hay conceptos, no hay imágenes, no hay representaciones, no hay principios innatos. ¿De dónde vienen las ideas entonces? ¿Cuál sería el origen de las ideas? La fuente, la única, la experiencia.
Ahora, John Locke nos habla de dos tipos de experiencia. Hay una experiencia externa, a la que llamará sensaciones o sensación, y una experiencia interna que llamará reflexión. ¿Qué nos dice de las experiencias externas e internas? Vamos a leer al propio Locke. Nos dice que la experiencia externa, perdón, la sensación, nos dice, ¿no? Es evidente que los objetos externos, al afectar a nuestros sentidos, causan en nuestras mentes varias ideas que no estaban allí antes. Así nos hacemos con las ideas de rojo y de azul, de dulce y de amargo, o sea, lo que llamamos sensaciones. Está clarito, ¿no? Entonces, nuestros sentidos nos permiten obtener estos conocimientos, esta información, estas ideas, colores, sabores, texturas, etcétera. La experiencia interna, la reflexión. La mente, dándose cuenta de su propia operación sobre estas ideas recibidas por la sensación, llega a obtener las ideas de esas mismas operaciones que tienen lugar dentro de ella misma. Esta es la otra fuente de las ideas y la llamo reflexión. Gracias a ella tenemos las ideas de pensar, querer, razonar, dudar, proponerse. En otras palabras, ¿no? La actividad mental, si tú quieres, es como que tu mente, tu entendimiento, va a autoobservarse, ¿no? Por eso es reflexión, es como que la mente se reflejara a sí misma. Entonces, pensar, desear, dudar, sentir, no tener un sentimiento, amar, por ejemplo, ¿no? Tener miedo, eso son cuestiones internas. La experiencia externa te vincula con el mundo exterior, por así decirlo, ¿no? Recibe información de lo exterior. De ahí vienen los colores, los sabores, las texturas, los sonidos, etcétera. Y la experiencia interna te vincula, te hace darte cuenta de lo que está pasando adentro, dentro de tu mente. Por eso las llama ideas de reflexión. Con todo esto, ¿qué va a pasar entonces con las ideas innatas? Si nos está diciendo que hay una única fuente de las ideas, si nos está diciendo que la mente nace en blanco, como una tábula rasa, como un papel en blanco, como un cuarto vacío, entonces, ¿cómo la mente se llena de ideas? ¿Cómo la mente va obteniendo ideas? Solo la experiencia externa, la experiencia interna. Y si es así, ¿qué pasa con las ideas innatas? Evidentemente para él no van a existir ideas innatas. Él va a considerar que es una tesis errónea, es una doctrina falsa. No hay ideas innatas. Los que plantean que hay ideas innatas, pues caen en una contradicción. Ya hemos visto cómo argumentó John Locke en contra de la existencia de estas ideas innatas. Tipos de ideas. John Locke también nos habla de cómo se conforman las diferentes ideas en nuestra mente. Tenemos ideas simples, ¿correcto? Por ejemplo, piensa en el color amarillo, una idea simple. Piensa en la idea de calor, otra idea simple. Piensa en la idea de una forma circular, otra idea simple. Entonces, nos hacemos de ideas simples, pero podemos asociar esas ideas, ¿no? Tenemos la facultad de asociar, de combinar esas ideas. Hay una especie de visión atomística aquí, ¿no es cierto? John Locke se sabe que tenía un vínculo amical, tenía una amistad con un químico, con Robert Boyle. Robert Boyle era un atomista. Y tú sabes que el atomismo plantea pues que los cuerpos, los objetos que vemos, qué sé yo, resultan de la combinación de la asociación de átomos, ¿no? Hay átomos que se juntan, se asocian para formar cuerpos complejos. Algo similar ocurriría en nuestro entendimiento, que nosotros tenemos ideas simples y que podemos asociar esas ideas simples. Y de ese modo es como se formarían las ideas complejas. ¿Correcto? A ver, un ejemplo para que se entienda bien esto. Por ejemplo, si tú piensas en el sol, vamos a escribir aquí. A ver, lo voy a escribir con este mouse. El sol. Listo. La idea de sol. La idea de sol es una idea compleja. Es decir, cuando pensamos en el sol, la idea que estamos manejando es una idea compleja. ¿Por qué? Porque todos podemos entender que la idea de sol
está constituida por diferentes ideas simples. Por ejemplo, a ver, en la idea de sol, ¿qué cosa podemos encontrar? Un color, sí o no, es obvio, no, no, un color, amarillo, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, una idea simple, amarillo, ¿viste? ¿Qué más? ¿Frío o calor? Cuando pensamos en el sol, pensamos en lo frío o lo caliente. Obviamente, calor, otra idea simple. Y cuando pensamos en el sol, pensamos en un objeto de forma circular, por así decirlo. No, no es cuadrado, no es hexagonal, obvio, no es una forma circular. Otra idea simple. Entonces, quiere decir que estas ideas simples, al asociarse, al combinarse, nos permiten formar la idea compleja. Así es como John Locke explica toda la actividad del conocimiento. O sea, miren cómo el conocimiento se constituye, ¿no? ¿De dónde proviene el conocimiento? Hasta los conocimientos más complejos, más abstractos, los conocimientos más difíciles, más abstrusos, nos está diciendo que provienen de la experiencia, pues lógico, está explicándonos la génesis del conocimiento, está describiendo cómo es que formamos, desarrollamos los conocimientos. ¿Cuál es el punto de partida? ¿La propia razón? ¿Es el puro pensamiento? No, ya lo dijo, la experiencia. La experiencia externa e interna nos agencia, nos suministra estas ideas simples. Ahí viene la actividad, dice él, ¿no? Pasiva, porque recibimos esas ideas simples, por así decirlo, ¿no? Pero luego ya nuestra mente tiene un papel activo, ¿no? Nuestro entendimiento tiene un papel activo. Al combinar, al asociar esas ideas simples, podemos formarnos las ideas complejas. De ese modo, John Locke nos está explicando los tipos de ideas que hay. Pero acá viene un problema. Este es un serio problema, ¿no? El problema de la sustancia. John Locke nos habla, pues, que en el conocimiento nos topamos con objetos, vamos a ponerlo así, ¿no? Las cosas, los objetos. En los objetos, en las cosas, podemos advertir cualidades. Hay cualidades secundarias, hay cualidades primarias. Las cualidades secundarias, dicen bien claro, no tienen semejanza con las cualidades o con la realidad, digamos así. Pongamos ejemplos. Los colores. A ver, por ejemplo, si yo muestro esto, ¿no? Aquí captamos un color, el verde le llamamos, ¿no? Color verde. Ya, la pregunta es, ¿el color está allí en la realidad? ¿El color pertenece al propio objeto? O sea, ¿el color es una cualidad inherente al cuerpo? ¿A este cuerpo le corresponde esa cualidad en sí mismo? ¿O es que el color depende de nosotros? Me explico. Si no hubiera una persona que capta con los ojos eso, no habría color. El olor, para que haya olor, deberá haber una persona, un sujeto que capte con el olfato esa, ¿no? Situación. Si no hay sujeto, si no hay persona, digamos así, no habría olor, no habría color, no habría textura, no habría ruido, no habría sonido, ¿se entiende? Las cualidades secundarias son las cualidades sensoriales, son las cualidades sensibles y dependen del sujeto, no del objeto, es lo que te está diciendo. ¿Se entiende el argumento, no? Para que haya color, tiene que haber alguien que vea, alguien que use la vista y se ponga en contacto con ese objeto. Si no, no habría color, no habría olor, las cualidades sensibles. Pero John Locke nos habla de cualidades primarias. Las cualidades primarias sí están en el objeto. Por ejemplo, dice él, ¿no? La solidez, la solidez. Si hablamos de la impenetrabilidad, por ejemplo, ¿no? La solidez, la impenetrabilidad, la extensión, dice John Locke. El número. Si yo preguntara cuántas cajas hay, o cuántos objetos hay, mejor dicho, uno solo, el número. No hay dos, no hay tres, es uno. Entonces esas son cualidades, llámale tú, objetivas, no son cualidades que pertenecen a los cuerpos mismos. Digamos que la solidez, la impenetrabilidad, la extensión, el número, el movimiento, el reposo son cualidades primarias. En cambio, los colores, los sabores, los olores, los sonidos son cualidades secundarias. Hasta ahí las famosas cualidades de John Locke. Pero acá viene el otro problemón. Acá viene el problema más serio, seguramente. Si yo les muestro este objeto, tú me podrás decir que tiene forma rectangular, que tiene un color verde, que tiene solidez y todo. Me hablarás de sus cualidades, ¿correcto?
Es lo que captamos, ¿sí o no? Es lo que tú puedes captar. Si estuvieras aquí, captarías su olor, su sabor, su textura, qué sé yo. Pero acá viene lo bueno. Si son cualidades, tiene que haber algo debajo de las cualidades, ¿no te parece? ¿Me dejo entender? O sea, las cualidades son cualidades de algo. No puede haber cualidades de la nada, tiene que haber algo. ¿Hasta ahí nos entendemos? Si tú me dices que ves un verde, pregunta, ¿captas verde o hay algo que es verde? ¿Cómo te expresarías? Captas algo que es verde, algo que es sólido. Tiene que haber algo entonces, ¿no te parece? Profe, pero no lo capto. Correcto, no lo captas. Tú lo que captas son las cualidades, pero lo que no captas y que tiene que existir, necesariamente tiene que haber, porque si no estuviera ese algo, ese soporte, esa base, no habría cualidades. Las cualidades son cualidades siempre de algo. Eso nos lleva a la conclusión de que debe existir algo debajo de las cualidades. El problema es que no lo podemos conocer. John Locke lo llama substancia. Es lo que subyace, lo que está debajo de las cualidades. Pero es algo desconocido, dice, ¿no? La sustancia no es en ambos, sino un supuesto, aunque desconocido, sustrato de estas cualidades. Es como decir el soporte de las cualidades. Algo, dice bien claro, ¿no? No sabemos qué que sustenta su existencia. De modo que la única idea que tenemos de la sustancia de algo es una idea oscura de lo que hace y no una idea de lo que es. Claro, no la conocemos. Ahí recuerdas lo que decía, el conocimiento tiene límites, pues no lo puedes conocer todo. Pretender conocer más allá de la capacidad humana es absurdo. ¿Cuál es mi pretensión? Dice John Locke. ¿Cuál es mi propósito? Establecer los límites de lo que podemos conocer. ¿Para qué? Para que no caigamos en el error de ir más allá de lo que podemos conocer. ¿Qué podemos conocer? Las cualidades, pues, de las cosas. Y ahora, la sustancia, esta famosa sustancia misteriosa, ¿no? Oscura, como él dice, no la puedes conocer. No llega hasta allí el conocimiento. Eso es algo que supera nuestra capacidad de conocimiento. John Locke dirá, es un no sé qué, es un algo desconocido, que tiene que existir. ¿Por qué tiene que existir? Porque es la base, es el soporte, el sustrato de las cualidades. Si no hubiera esa sustancia, las cualidades en qué se apoyan, cualidades de qué serían, no tendría sentido. Así es como John Locke nos ha presentado esta teoría del conocimiento. Con eso, jovencitos, cerraríamos esta sesión número 6. Hemos visto la primera parte de la filosofía moderna. En resumen, hemos visto dos grandes corrientes en la filosofía moderna. Filosofía que se ha dedicado, como han visto, a discutir principalmente el problema del conocimiento, ¿no? Hemos visto dos grandes tendencias que dan respuesta al problema del conocimiento, del origen del conocimiento, del fundamento del conocimiento, del alcance del conocimiento. Hemos visto a Descartes y el racionalismo con esta teoría de las ideas innatas, con la duda metódica, con este fundamento, pues, que es el pienso luego existo, y hemos visto a John Locke, el empirismo, ¿no? Esta oposición, esta refutación a las ideas innatas. Esta propuesta de que toda idea, por más compleja, por más abstracta que sea, tiene como único origen, tiene como única fuente a la experiencia. No existen ideas innatas. Para esta corriente empirista de John Locke, la mente nace como un papel en blanco, como una tábula rasa. En exámenes de San Marcos ha venido muchas preguntas sobre René Descartes y una preguntita o dos sobre John Locke. Precisamente los temas que hemos abordado tienen que ver con esas preguntas que San Marcos nos ha traído en su momento. Muy bien, con eso cerraríamos la sesión número 6. Nos estaríamos viendo en próximas ediciones del curso de filosofía. Muy bien, chicos, cerramos con esto. Bien, jovencitos, vamos ahora a la parte práctica. Estamos en la semana número 6. Han apreciado ustedes el video teórico.
donde hemos desarrollado el pensamiento filosófico de la época moderna. Hemos podido revisar los principales temas correspondientes a la filosofía de Bacon. Nos hemos extendido un poco más en el pensamiento de Descartes y también hemos desarrollado lo más importante del pensamiento de John Locke. Ahora toca pasar a la parte práctica. Vamos a desarrollar las preguntas de nuestra práctica dirigida. Semana número 6, Filosofía Moderna 1. Muy bien, en esta primera pregunta se nos interpela acerca de los ídolos, según Francis Bacon. Dice, los ídolos de la tribu se pueden manifestar a través de la imperfección de nuestros sentidos. Los ídolos del foro tienen que ver con los nombres de cosas que no existen. Las doctrinas filosóficas falsas son un ejemplo de los ídolos de la caverna. Los ídolos del teatro se relacionan con la educación particular que reciben las personas. Recordemos, los ídolos para Bacon son estas nociones erróneas, estos prejuicios que no nos permiten desarrollar una correcta investigación de la naturaleza. Los ídolos de la tribu son estos ídolos que pertenecen al género humano, ¿recuerdan? Son estas fallas, estas deficiencias que tiene el ser humano como tal, en general. Y un ejemplo de ello está en los sentidos, la imperfección, los defectos que tienen nuestros sentidos. Entonces, la primera sería correcta. Los ídolos del foro tienen que ver con los nombres de cosas que no existen. Los ídolos del foro corresponden al lenguaje, ¿recuerdan? Para Bacon, los ídolos del foro resultan de la comunicación, del contacto, del comercio, ¿no? Es decir, de la comunicación que tienen los seres humanos por medio del lenguaje. Y por supuesto, un ejemplo sería el utilizar nombres vacíos, palabras huecas, que no tienen ninguna significación. Son dificultades propias del lenguaje. Las doctrinas filosóficas falsas, en la teoría de Bacon, corresponden a los ídolos del teatro. Él consideraba que los grandes sistemas filosóficos que gozan de gran reputación no son más que representaciones teatrales, es decir, ficticias, imaginarias. Un ejemplo de ello sería el sistema filosófico aristotélico o el escolástico. Entonces la número 3 sería incorrecta. Los ídolos del teatro se relacionan con la educación particular que reciben las personas. Al revés, ¿no? Esos son ídolos de la caverna. Los ídolos que se vinculan con la formación individual, con la educación que hemos recibido de manera personal y que nos lleva a errores, son los ídolos de la caverna. Cada uno lleva en sí una caverna. ¿Recuerdan ustedes lo que decía Bacon? Entonces la respuesta sería verdadero. La número 1 sería verdadera. Vamos a ponerle aquí la marca. A ver, un segundito. ¿Qué pasó aquí? Ahora sí. Entonces le vamos a poner aquí la marca. El primero sería verdadero. El segundo también sería verdadero, según la teoría de Bacon. El tercero y el cuarto están al revés. 3 y 4 serían falsos. Muy bien. La clave entonces sería agua, ¿no es cierto? Lo correcto sería 1 y 2. Segunda pregunta. Dios existe y debido a que es perfecto no me puede engañar. Por tanto, el mundo que me rodea no es un sueño, sino totalmente real, ya que Dios garantiza que no esté equivocado. Cuando Descartes en sus meditaciones nos habla pues de la primera verdad, el yo pienso, yo existo, Descartes luego procede a demostrar la existencia de Dios. Descartes va a plantear que la idea de Dios es una idea innata y de alguna manera pues la idea de Dios implica también su propia existencia. Una vez probada la existencia de Dios, Descartes va a plantear la existencia del mundo. ¿Por qué existe el mundo? El argumento sería más o menos este. Si Dios existe y Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios no me puede engañar. Entonces, cuando yo capto un mundo, Dios no me va a estar engañando, pues Dios no me puede engañar porque si no sería malo. Ahora, siendo Dios perfecto, siendo Dios bueno, no me estaría engañando. Quiere decir que hay un mundo.
Solo que ese mundo lo voy a conocer no con los sentidos, no con la imaginación, sino con el intelecto, con el entendimiento, con la razón. Podemos afirmar entonces que para René Descartes la existencia del mundo, que haya un mundo, eso queda garantizado por la existencia de Dios. La existencia de Dios es como el respaldo, la garantía de que hay un mundo. La clave sería barco entonces. Muy bien. Pregunta número 3. Descartes fue el fundador del racionalismo moderno, el cual consideró que el fundamento del conocimiento está basado en la razón, pues ésta proporciona ideas verdaderas siempre que el criterio de la verdad para Descartes, conforme pues a sus reglas, es lo que se conoce como criterio de evidencia. Decía Descartes que una idea es verdadera cuando presenta una evidencia, cuando es evidente de suyo. Y evidente quiere decir que no admite duda alguna. Entonces, una idea, un conocimiento claro y distinto, que no se pueda confundir, que no sea impreciso, que no sea vago, tiene que ser bien definido, bien preciso, claro, y que no lo podamos confundir con otros. Entonces, ese conocimiento va a ser verdadero, en virtud de la evidencia, claridad y distinción. La clave sería entonces barco. Muy bien, vamos a la número 4. Este texto pertenece, como podemos leer, a un empirista. Nos está diciendo que todas las ideas tienen como última fuente, ¿no es cierto? Como origen, ¿no es cierto?, único a la experiencia. Todas las ideas que tenemos tienen su origen y su fuente en la experiencia. La mente es un papel en blanco, recuerdan, una tabula rasa, vacío de caracteres, sin ideas. Eso lo plantea John Locke, un empirista. Este es un fragmento justamente de ensayo sobre el entendimiento humano del señor John Locke. Número 5. Lectura. Este es un famoso pasaje de las meditaciones de Descartes, ¿no? El trozo de cera. Descartes describe un trozo de cera sacado de una colmena. Todavía conserva algo de miel, algo de sabor a miel, perdón, de perfumes florales y es duro y frío. Conforme lo acerca al fuego, el olor y el sabor se pierden. El color, la forma y el tamaño cambian. Se vuelve líquido y caliente al tacto. Claro, es evidente, pues un trozo de cera en frío pues tiene un aspecto, tiene ciertos rasgos, ciertas características o propiedades, y una vez que se calienta, tiene otras características, otras propiedades. En este ejemplo se trata de lo que es la cera gracias a nuestra experiencia sensible del material. Ojo, es lo que nuestros sentidos nos informan. Nuestros sentidos nos dicen trozo de cera en frío, trozo de cera en caliente. Parecieran dos sustancias distintas. Pareciera tratarse de dos esencias diferentes. Entonces dice, en realidad toda la información que recibimos sobre la cera por esta vía es variable. Ojo con ese dato. Si se trata de los sentidos, es decir, la experiencia sensible, el conocimiento varía. El conocimiento sería totalmente cambiante, contingente, variable. No habría un dato seguro, no habría un dato estable, no habría un dato firme. Pues yo veo el trozo de cera aquí y aquí vería otra cosa, ¿no? Es como que se presentaran dos objetos distintos. Sin embargo, sigue siendo el mismo trozo de cera a pesar de los cambios. Es evidente, lo único que ha ocurrido es un cambio, una modificación de sus propiedades, pero no de la esencia misma, ¿no? No es la sustancia la que ha variado sus propiedades, sus características, más no la sustancia misma. Descartes explica que esto es posible, eh, explica que esto sea posible diciendo que comprender la esencia de la cera, lo que hace que sea posible, lo que hace que sea lo que es y no otra cosa, este trozo de cera, supone un juicio que va más allá de la experiencia sensorial. Descartes nos había dicho que conocemos los cuerpos, comprendemos las cosas, no con los sentidos, no con la imaginación, sino con el entendimiento, con la razón. Por eso dice, no va más allá de la experiencia sensorial. Y este juicio, que es un pensamiento, le demuestra una vez más a Descartes
que es mayor certidumbre que tiene sobre la propia existencia como ser pensante que la que tiene sobre la naturaleza y la existencia del mundo material. Claro, ¿de qué tengo más seguridad cuando digo que la razón, que el pensamiento es lo que me permite comprender las cosas? Si yo conozco las cosas mediante el pensamiento, no cabe duda que yo soy pensamiento. Yo soy un ser pensante. El pensamiento, el entendimiento, la razón es lo que me permite tener acceso a la esencia de las cosas. Y esto evidentemente refuerza, me da mayor seguridad de que yo soy un ser pensante, de que yo existo, soy un ser pensante. Muy bien, estos pasajes son importantes entonces. Vamos a las preguntas. El experimento de la cera, el ejemplo de la cera, según Descartes, ¿qué demostraría? Demostraría que el conocimiento sensorial, ¿cómo era? Dijimos, ahí lo encontramos, ¿no? En este primer subrayado, ahí, variable. Toda la información que recibimos por los sentidos, con la experiencia sensible, es variable. Por lo tanto, la clave sería aquí la C. El conocimiento sensorial es contingente, es variable, cambiante. Pregunta 6. De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que los sentidos prueban nuestra existencia, los sentidos no prueban nada, los sentidos no nos dan ninguna información fiable. El pensamiento niega la existencia de nuestro cuerpo, la existencia de Dios garantiza nuestra existencia, nuestro pensamiento evidencia nuestra existencia. Veamos el subrayado final aquí. Al final, le demuestra una vez más a Descartes que es mayor certidumbre que tiene sobre la propia existencia como ser pensante. O sea, yo estoy más seguro de mi propia existencia como pensamiento que de la existencia del mundo exterior. Eso también me prueba el experimento de la cera. Si estoy diciendo que conozco las cosas, en este caso la cera, mediante el entendimiento, el pensamiento, entonces, ¿de qué estaría más seguro? Estoy más seguro de que yo existo como pensamiento que la existencia misma de las cosas. Entonces, la clave sería en la número 6 de nuestro pensamiento evidencia nuestra existencia. Este juicio, este pensamiento me da mayor seguridad, me da mayor certidumbre de mi propia existencia. Número 7. Descartes fue el autor de la obra Meditaciones Metafísicas, en la cual se esforzó por apartar todo aquello que ofrece duda alguna, por pequeña que sea, llegando a concebir como algo cierto que el hombre es. ¿Qué dijo Descartes? Yo soy algo que piensa, soy una cosa pensante. Descartes desplegó una duda radical, una duda hiperbólica, una duda extrema, pero una duda metódica, porque se trata de una duda que lo va a conducir a una verdad. No es la duda escéptica, negadora de la verdad. Es la duda, más bien, que pretende una verdad. Es utilizar la duda para encontrar lo indudable. Es aplicar la duda con el fin de encontrar lo indudable, la verdad, la evidencia, una verdad clara y distinta. Y esa verdad clara y distinta se manifestó con la famosa tesis del pienso, luego existo. Yo pienso, yo existo. Yo pienso, yo soy. Determinando Descartes que soy una cosa que piensa. La clave sería entonces dedo. Yo soy una cosa que piensa. Muy bien, vamos a la pregunta número 8. Locke fue un filósofo moderno que cuestionó el innatismo nociológico y que sostuvo que la fuente del conocimiento, eso también ya lo hemos desarrollado. Locke decía que no hay ideas innatas, no hay principios innatos. Nos explicaba que toda idea, por más abstracta, por más abstrusa, por más compleja que sea, tiene como única fuente a la experiencia. De ahí viene el término empirismo, empeireia, experiencia. La clave tiene que ser la C. Muy bien, la tesis de la tabula rasa, la mente es como un papel en blanco, la mente es como decir, cuando el hombre nace, la mente está vacía, no contiene ninguna idea, ninguna imagen, ningún concepto, ningún principio. Totalmente vacía, totalmente en blanco. Y se va a llenar gracias a la experiencia, tanto externa, la sensación, como interna, la reflexión.
9. Bacon. La idea central del pensamiento de Francis Bacon sostiene que el hombre puede dominar la naturaleza y que el instrumento adecuado para hacerlo es. Podemos inferir que el tipo de conocimiento que nos permite conocer la naturaleza, sus leyes, sus formas, recuerda, ¿no? Y dominarla, controlarla, es la ciencia. Estamos hablando del conocimiento científico. Recuerden que para Bacon, el método que debiera emplear la ciencia es el método inductivo experimental. Se trata de tomar como punto de partida la observación, el experimento. Se trata de elaborar tablas que nos permitan ordenar la información, clasificar, comparar y así generalizando llegamos a las leyes, a las formas de la propia naturaleza. 9C. Vamos a la 10. Francis Bacon, en su obra Nuevo Organón, cuestionó el método silogístico aristotélico para la investigación científica. Recuerden ustedes que en la escolástica, principalmente a partir del siglo XIII, con Santo Tomás de Aquino, Aristóteles se convierte pues en la gran autoridad, la gran figura de la filosofía y de las ciencias. A Aristóteles se le llamaba el filósofo, ¿no? Era su epíteto, el filósofo, así en mayúscula, el filósofo. Gozaba entonces pues de una enorme autoridad. Mencionar el nombre de Aristóteles era mencionar a la verdad. Y lo que hace Bacon es cuestionar justamente toda esa herencia aristotélica. Para Francis Bacon, el método aristotélico escolástico es un método inútil, un método estéril. Una correcta investigación científica no debe emplear pues la silogística, la deducción pura, estos razonamientos que pueden parecer muy coherentes, muy lógicos, pero que no informan nada acerca de los hechos, acerca del mundo, acerca de la naturaleza. Por ello, lo que él planteaba era un método inductivo experimental, como explicamos, ¿no? Partir, tomar como base a la experiencia y desde allí, con un procedimiento lógico, racional, generalizar. Pero para generalizar, no hay que olvidarlo, Bacon proponía criterios, ¿no? No se trata de generalizar por generalizar, hay criterios muy rigurosos. Él planteaba una serie de tablas que le permitirían al investigador hacer una generalización correcta, precisa. Tablas de presencia, tablas de ausencia, tablas de variación, etc. La clave tiene que ser entonces la B, el método inductivo experimental. Muy bien, vamos a la número 11. La filosofía de Locke estableció como problema principal el origen del conocimiento desde un carácter psicológico. Si recuerdan la explicación que nos daba Locke, él hace un análisis, una especie de genealogía del entendimiento humano, ¿no es cierto? Cómo el ser humano se provee de ideas, cómo es que la mente humana, cómo es que la mente humana asocia ideas, combina ideas. Entonces se habla de un análisis psicológico, efectivamente, ¿no? Una evaluación, un análisis del psiquismo humano, del entendimiento humano. Por esta razón dividió las ideas, claro, él habló de ideas simples. Las ideas simples son las ideas que recibimos, ¿no? Ahí nuestra mente tiene un papel pasivo. La idea de un color, la idea de un sonido, la idea del calor, ¿no? Son ideas simples. Y asociando las ideas, combinando, juntando, obtenemos ideas compuestas o complejas. La clave sería la D. Muy bien. Pregunta número 12. Imagino que cualquiera concederá fácilmente que sería impertinente suponer innatas las ideas de color en una criatura a quien Dios ha dado vista y capacidad para recibirlas de objetos externos por medio de los objetos. A ver, una explicación. Era un argumento que mencionábamos en la parte teórica. Si yo tengo visión, si yo tengo vista, es decir, tengo la capacidad para ver, para distinguir, para captar los colores,
Entonces, ¿para qué serían innatas esas ideas de colores, ¿no? O sea, si yo tengo la capacidad de distinguir colores, de conocer los colores, no tiene sentido pensar que son innatas las ideas de colores. Si yo tuviera conocimiento de los colores en forma innata, entonces ¿para qué tengo visión? ¿Para qué tengo vista? Y suponiendo que Dios es mi creador, pues John Locke era creyente, evidentemente, como Descartes, ¿no? También, ¿no? Como Bacon, estos filósofos eran creyentes. Entonces, si Dios me ha creado, Dios me ha dado la capacidad de ver, me ha dado la capacidad de conocer colores. Tengo esa capacidad de aprender, como decimos, ¿no? De adquirir el conocimiento. Entonces no tiene sentido postular que sean innatas esos conocimientos, que sean innatas esas ideas. De la cita anterior se puede concluir entonces que existen muchas ideas innatas en el hombre gracias a lo establecido por Dios. No hay ideas innatas. Es lo que plantea Locke. No hay idea innata. Ninguna idea es innata. No existen ideas innatas del color, pero sí de otro tipo de ideas. No hay ideas innatas, recuérdalo. Ni de color, ni principios lógicos, ni de figuras, ni de ningún concepto innato. El hombre nace sin ideas, pero que a causa de Dios las posee posteriormente, o las supuestas ideas innatas las puede adquirir el hombre a través de sus facultades. Como pueden apreciar, el enunciado más preciso, más claro, sería la D. No es Dios el que nos va a dar las ideas, está clarísimo, ¿no? No es Dios el que pone los conocimientos en nuestra cabeza. Lo que nos indica Locke en el texto es que Dios nos da la facultad, nos ha dado la capacidad, ¿no es cierto? Entonces, Dios me ha dado a mí la visión. Yo con la visión puedo captar cosas, captar colores. Entonces, no es que Dios ponga las ideas en mi cabeza, eso sería falso, sino que Dios me pone la facultad para que así yo pueda aprender, pueda conocer, en este caso, los colores, con la visión. La clave tiene que ser entonces la D. Recuerda que para Locke no hay idea innata, ¿no? Ningún principio lógico, ningún principio teórico, práctico es innato. Ahí tienes un argumento con el cual refuta John Locke la teoría de las ideas innatas. Teoría planteada por Descartes, pero planteada también por otros pensadores de la época, ¿no? En la época había una tendencia platónica, y en la tendencia platónica se hablaba pues de innatismo, se hablaba de una reminiscencia, estaba fuerte el platonismo. Y John Locke cuestiona a esos platónicos, a estos filósofos seguidores del platonismo, como también criticaría lo que planteaba Descartes. No hay para John Locke ideas innatas de ningún tipo. Número 13 y 14. Lectura. Descartes comprendió la filosofía fundamentalmente como teoría del conocimiento. Era la interrogación última referida al conocimiento, nacida de una duda total absoluta. La duda prescrita por el mismo método ofrecía la ocasión para una investigación filosóficamente crítica, sin presuposiciones de ningún tipo. Partir acríticamente de la religión o de la escolástica heredada ya no podía formar parte de la conciencia filosófica, pero tampoco suponer sin más la validez de las ciencias empíricas nacientes, ni siquiera la validez de las matemáticas. Era preciso comenzar de nuevo y asegurarse de los fundamentos de todo saber. En el video teórico veíamos cómo Descartes buscaba el fundamento de todo el saber, ¿no? El conjunto del saber debe tener un fundamento sólido, recuerda, ¿no? Una base firme, ese punto de apoyo arquimédico. Así como Arquímedes pedía un punto de apoyo para mover el mundo, Descartes diría, yo busco ese punto de apoyo, esa base firme, ese fundamento sólido para poder justificar el conjunto del saber. Para ello, Descartes examina críticamente, dice, ¿no? La duda cartesiana es una duda que va a los fundamentos, entonces, ¿no? Hay una crítica que él hace a los conocimientos que había hasta su momento, hasta su época. Es como que todos los conocimientos los vamos a borrar, lo vamos a borrar, es como empezar de nuevo, ¿no? Es como querer levantar nuevamente el edificio del saber desde sus mismos fundamentos. Para examinar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas, al menos una vez en la vida. Esto es fundamental en el texto, ¿no? Descartes se propone, aunque sea una vez en la vida, someter a duda todos los conocimientos.
todos los saberes, ponerlos bajo la duda, bajo la lupa de la crítica, en este caso de la duda. En efecto, la filosofía, en tanto que filosofía primera, ya no podía presuponer nada. No se puede admitir como válido nada. Todo se somete a la duda, todo se somete a la crítica. De acuerdo con la primera regla del método, la regla de la evidencia, recordarán, era preciso poner bajo sospecha cualquier creencia y solo aceptar aquellas que la propia razón justificara. Había que rechazar todo aquello que no proporcionase seguridad plena en favor de un conocimiento garantizado y firme, más allá de toda duda posible. La primera regla, la regla de la evidencia, que decía, no admitir ninguna idea, ningún conocimiento, ninguna información que presente la menor duda. Si un conocimiento presenta la menor duda, debo rechazarlo como falso, ¿no es cierto? Si se me presenta a mi mente, a mi pensamiento, una idea oscura, confusa, la menor duda será motivo para yo rechazarlo como falso. La idea, el conocimiento tiene que presentarse con total seguridad, ¿no es cierto? Clara y distintamente, con evidencia. Esa es la primera regla, una regla fundamental. Entonces, si yo estoy investigando y un conocimiento se aparece, pero es confuso, es vago, impreciso, de inmediato lo rechazaré. Lo tengo que rechazar, lo tengo que desechar. Pero si un conocimiento se aparece con toda seguridad, con toda claridad y distinción, se muestra con evidencia total, entonces ese conocimiento lo voy a admitir. De eso nos habla la lectura, entonces vamos a las preguntas. De acuerdo con el texto, el proyecto cartesiano inicialmente tenía como objetivo principal rechazar todos nuestros conocimientos falsos por falsos, comprender que es imposible alcanzar una verdad absoluta, someter a una crítica racional todas nuestras ideas previas, justificar nuestras creencias religiosas en última instancia. Rechazamos la A. Descartes no dice que todos los conocimientos sean falsos. Dudar no implica creer que todo es falso. No, no, no. Dudar implica para Descartes un criterio, la evidencia. Si un conocimiento se presenta dudoso, lo rechazo como falso. Pero si el conocimiento no presenta la menor duda, ese conocimiento será verdadero, totalmente verdadero. Será una certeza. Por ello rechazamos la B también, ¿sí o no? ¿Es imposible alcanzar la verdad absoluta? No es imposible, se puede. Es lo que Descartes busca, una verdad, una certeza, una evidencia, no una verdad clara y distinta. Entonces, podemos afirmar que para Descartes, su proyecto, su propósito es someter a la duda todos los conocimientos que hay, ¿no? Todos esos conocimientos que se han alcanzado en diferentes campos del saber, por siquiera una vez en la vida, dice, hay que ponerlos bajo la lupa de la duda. Hay que someterlos a una crítica racional. No podemos confiarnos, no podemos creer ciegamente en esos conocimientos, no, hay que someterlos a la crítica racional. La clave sería entonces la C. En la lectura nos dijo que la duda prescrita por el mismo método ofrecía la ocasión para una investigación filosóficamente crítica, sin presuposiciones de ningún tipo. No debo presuponer nada, no, yo debo pensar más bien en dudar de todo, ¿no? Cuestionarlo todo, someter a crítica todo, es lo que nos dijo. Y la última pregunta, vamos a la 14. ¿La duda metódica cartesiana es compatible con la aplicación de la regla? A ver, teníamos 4 reglas. Evidencia, la regla del análisis, la regla de la síntesis y la regla de la enumeración. Cuando Descartes dice no admitir como verdadera una idea que presente la menor duda, ¿no? O sea, cuando él exige una idea tiene que ser verdadera, la voy a aceptar como verdadera cuando no presente la menor duda. La mínima duda será motivo para rechazarla como falsa a esa idea. Esa es la regla de la evidencia. De acuerdo con la primera regla del método, era preciso poner bajo sospecha cualquier creencia y solo aceptar aquellas que la propia razón justificara. Había que rechazar todo aquello que no proporcionase seguridad plena en favor de un conocimiento garantizado y firme, más allá de toda duda posible. Eso corresponderá a la regla de la evidencia.
con lo cual la clave es la B. Muy bien. Con ello, chicos, entonces estaríamos terminando nuestra práctica dirigida. Hemos revisado preguntas concernientes al pensamiento de Francis Bacon, de René Descartes y de John Locke. Estaríamos viéndonos en próximas ediciones de nuestro curso. Ahí lo dejaríamos entonces. Muchas gracias por su atención.